Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en el material de la obra Rompe los 7 obstáculos emocionales para analizar las estrategias que propone para sanar y construir nuestros vínculos afectivos. Esto nos lleva a una pregunta central, una que genera mucha discusión. ¿Es suficiente un enfoque basado en la autogestión consciente y herramientas de, digamos, coaching para superar patrones emocionales realmente profundos? Pienso en la dependencia afectiva o en las heridas de abandono que a veces arrastramos desde la infancia. Desde mi perspectiva, este enfoque es profundamente empoderador. Ofrece al individuo un mapa de ruta claro y herramientas muy prácticas, muchas con base científica, para que pueda tomar un rol activo, un rol protagónico en su propia sanación. Claro, y yo pues voy a plantear una visión un poco distinta. Si bien reconozco que estas herramientas son muy útiles para gestionar síntomas, para aumentar la autoconciencia, creo que este modelo corre el riesgo de simplificar en exceso problemas que están muy arraigados. Problemáticas que a menudo requieren una intervención terapéutica más profunda para lograr una transformación que sea verdaderamente duradera, ¿no? El material nos presenta un camino de transformación muy claro, y creo que el mejor punto de partida es la historia del propio autor. Él narra cómo una ruptura muy dolorosa, después de 7 años de relación, se convierte en el catalizador de un nuevo propósito de vida. Es en el coaching ontológico, o sea, un enfoque que trabaja sobre la manera en que interpretamos nuestra propia existencia a través del lenguaje, donde él encuentra las herramientas para sanar. Y es importante subrayar que su propuesta no es meramente motivacional, para nada. Se apoya en conceptos de neurociencia como la neuroplasticidad, esta idea de que podemos reconfigurar nuestro cerebro, e integra técnicas ya validadas. Por ejemplo, menciona explícitamente la escritura expresiva de James Pennebaker como método para procesar emociones o el mindfulness de Jon Kabat-Zinn. El libro desglosa todo esto en ejercicios muy concretos para problemas específicos. El plan SMART para gestionar la ansiedad, la carta de liberación para transitar el perdón o la técnica de contacto cero para el desapego. El núcleo de mi argumento es que el individuo tiene la capacidad de pasar de víctima a protagonista, de cambiar su narrativa interna y sus hábitos para construir relaciones sanas, como lo vemos en las historias de Daniel, que supera la dependencia, o de Ana, que finalmente logra perdonar a sus padres. Entiendo perfectamente el valor de esas herramientas y celebro que se pongan al alcance de la gente, de verdad. Sin embargo, es el propio material el que expone la enorme profundidad de los problemas que pretende abordar. No habla de meros disgustos, ¿eh? Cita, por ejemplo, la teoría del apego de John Bowlby, que explica cómo nuestros primeros vínculos moldean toda nuestra vida afectiva. O nos presenta el trauma del abandono en la infancia a través de la historia de Daniela, cuya herida se origina a los 7 años. Estos patrones no son pensamientos superficiales. Están, digamos, codificados en nuestro sistema límbico, en estructuras subcorticales que operan por debajo de la conciencia. La lógica de la corteza prefrontal, que es la que activan muchos de estos ejercicios, no siempre tiene acceso a esas zonas. Sanar un trauma profundo a menudo requiere mucho más que un cambio de perspectiva consciente. Y de hecho, fíjate que el propio libro parece reconocerlo. Incluye una advertencia que para mí es crucial, y cito textualmente: las herramientas no sustituyen el diagnóstico ni tratamiento de profesionales de la salud mental. Esto para mí no es una simple formalidad, es el reconocimiento de una limitación fundamental del enfoque. Mi preocupación es el riesgo de que una persona con heridas muy profundas crea que puede solucionar su situación solo con estos ejercicios y al final evite buscar la ayuda clínica que realmente necesita, perpetuando su ciclo de sufrimiento. Pero tomemos el primer punto de fricción, la herida del abandono y el autosabotaje. El caso de Daniela que mencionas es, para mí, un ejemplo perfecto del poder de este enfoque. Ella repite un patrón muy claro. Cuando sus relaciones se vuelven serias, la sabotea, y el material explica que esto nace de una herida de abandono infantil. A través de preguntas de coaching que el libro propone, del tipo ¿cuál es el patrón que observas? O ¿qué sientes físicamente cuando tu pareja expresa un compromiso más profundo? Ella logra ser consciente lo inconsciente,
Identifica sus disparadores, empieza a cuestionar sus interpretaciones automáticas y finalmente logra comunicar su vulnerabilidad a su pareja. Esto demuestra que la toma de conciencia, guiada por las preguntas correctas, y el cambio de narrativa pueden ser suficientes para romper el ciclo. Veo por qué llegas a esa conclusión, sí, pero hay un matiz en esa historia que me parece determinante. El material especifica que Daniela logra este avance tan significativo en sesiones con una terapeuta especializada en trauma. No es un proceso de autodescubrimiento solitario con un libro en la mano. Es un proceso guiado, contenido por un profesional. Entonces, la pregunta clave es, ¿puede un lector replicar ese proceso de forma segura y efectiva solo con las preguntas del libro? Sobre todo cuando el texto describe el trauma como algo codificado neurológicamente desde los 7 años, afectando estructuras como la amígdala, que es el centro de alarma del cerebro. Los ejercicios del libro, que son cognitivos, activan la corteza prefrontal, nuestra parte lógica. Pero el trauma no reside ahí. Es como intentar apagar un incendio en el sótano tocando la alarma que está en el último piso. La alarma suena, eres consciente del fuego, sí, pero no estás bajando al sótano con las herramientas adecuadas para apagarlo. Es un buen punto, pero creo que la función de la terapeuta en esa historia es precisamente ser una guía que aplica estas mismas herramientas. El libro lo que busca es democratizar ese acceso. A ver, no todo el mundo puede o quiere ir a terapia, y este material le ofrece un primer escalón validado para empezar a trabajar. La terapeuta no usa una magia secreta, usa preguntas poderosas, marcos de reinterpretación. El libro te da ese mismo kit. Y creo que esta lógica de empoderamiento se vuelve aún más crucial cuando pasamos a un terreno como el de las relaciones tóxicas y el abuso narcisista, que el libro aborda con el caso de Mateo. De acuerdo. Vayamos por ahí. En el caso de Mateo, el material ofrece un análisis muy detallado del abuso narcisista. Describe con una precisión casi clínica el ciclo de idealización, devaluación, descarte. Explica conceptos como el gaslighting, esta manipulación que te hace dudar de tu propia cordura, o la triangulación. Pero lo más importante es que no se queda en la descripción. Proporciona un kit de detección narcisista y, sobre todo, aboga por una acción concreta y radical, el contacto cero. Estas no son solo ideas, son herramientas que le devuelven el poder y la agencia a la víctima. Le permiten nombrar lo que le está pasando y tomar una acción defensiva fundamental para su supervivencia emocional. Y es ahí, justo ahí, donde de nuevo veo una peligrosa simplificación de un problema increíblemente complejo. Entiendo la intención de empoderar de verdad, pero subestima la fisiología del trauma por abuso narcisista. El propio texto lo explica muy bien cuando describe el refuerzo intermitente, comparándolo con la adicción a una máquina tragamonedas. No es una simple dinámica de maltrato, es la creación de un lazo adictivo a nivel neurológico. La víctima está literalmente enganchada a los picos de dopamina. Por lo tanto, implementar el contacto cero no es una simple decisión racional, es una batalla campal contra una dependencia bioquímica y psicológica muy poderosa. Es básicamente pedirle a un adicto que simplemente diga que no. El libro te dice qué hacer, pero no profundiza en el inmenso apoyo que se necesita para sostenerlo frente a las tácticas de manipulación post-ruptura. Hablamos de campañas de desprestigio, de acoso, o incluso, como se narra en la historia de Matías, del uso de apps de pago para enviar mensajes con insultos. Decirle a alguien en esa situación, corta el contacto, es francamente insuficiente. Pero es que el objetivo del libro no puede ser detallar cada posible táctica de acoso que existe. El objetivo es proporcionar el marco conceptual para entender el abuso y la primera herramienta para salir de él. El contacto cero no es el final del camino, es el principio de la liberación. Para una persona que ha vivido años en la confusión y la culpa, el simple hecho de que alguien le diga, esto que te pasa tiene un nombre, se llama abuso narcisista y esta es la primera acción que debes tomar, eso es inmensamente empoderador. Es el punto de partida. Sin esa decisión inicial, no hay sanación posible. Estoy de acuerdo en que es un primer paso necesario, claro, pero un marco sin el andamiaje adecuado puede venirse abajo. Mi preocupación es que la guía identifica la tormenta pero solo te entrega un impermeable, no te muestra cómo construir un refugio. El riesgo real es que una persona intente aplicar el contacto cero fracase, porque la abstinencia es brutal, y entonces, en lugar de entender la complejidad de su situación, se culpe a sí misma.
Pensará, ni siquiera soy capaz de hacer esto, el problema debo ser yo. Y eso, lejos de sanar, puede profundizar aún más la herida. Entiendo la preocupación, pero toda esta discusión sobre la elección consciente frente a los patrones automáticos nos lleva al que para mí es el punto más importante del material, la distinción entre enamoramiento y amor. El texto hace un trabajo excelente al separar ambas cosas. Describe el enamoramiento como lo que es, una fase neuroquímica, un cóctel de dopamina, oxitocina, que nos hace sentir en las nubes, pero que tiene fecha de caducidad. Y luego define el amor no como un sentimiento que nos pasa, sino como una elección consciente que hacemos cada día. El libro explica, citando a pensadores como Erich Fromm, que a menudo nos enamoramos de quien podemos, no de quien queremos, o sea, de patrones que nos resultan familiares por nuestras heridas. Esta perspectiva, inspirada también en Viktor Frankl, es una invitación a la autoobservación radical. Permite a la persona tomar decisiones desde la conciencia y no desde impulsos inconscientes. Es el paso final para tomar el control. Me parece un argumento muy bien construido, pero es precisamente aquí donde reside la tensión central, la paradoja de toda la propuesta. Por un lado, hace un diagnóstico muy acertado y profundo. Reconoce que el inconsciente, las heridas de la infancia, nos llevan a elegir parejas disfuncionales. Identifica una condición profunda, arraigada en el pasado. Pero por otro lado, propone que la solución es una elección consciente y una serie de herramientas de coaching que operan en el presente a nivel cognitivo. La pregunta que me queda sin respuesta es, ¿puede la elección consciente, por sí sola, anular décadas de programación inconsciente sin un trabajo terapéutico que baje al sótano, que explore y sane esas heridas primarias? El enfoque parece dar un salto del diagnóstico profundo a una solución conductual, sin construir del todo el puente que conecta a ambos. Es como saber por qué el motor del coche está roto, pero en lugar de abrir el capó, la solución es decidir conscientemente empujarlo todos los días. Puedes mover el coche, sí, pero el motor sigue roto. Yo lo veo de otra forma. No es una única elección consciente que lo arregla todo mágicamente. Es la práctica constante. La neuroplasticidad nos ha demostrado que el cerebro es maleable. Las herramientas que propone el libro, el mindfulness, la escritura, el cuestionamiento de creencias, son precisamente el entrenamiento diario que va poco a poco reconfigurando esas vías neuronales. No se trata de empujar el coche, se trata de ir reparando el motor pieza a pieza cada día. Es fortalecer el músculo de la conciencia para que con el tiempo sea más fuerte que el piloto automático del trauma. No es un interruptor, es un proceso. Un proceso que, insisto, es mucho más seguro y efectivo cuando se realiza con el acompañamiento adecuado. La conciencia es la luz, sí, pero a veces necesitas a un guía que te ayude a dirigir esa luz hacia los rincones más oscuros sin que te pierdas en ellos. En resumen, mi postura es que el material nos presenta un modelo de transformación que es accesible, práctico y sobre todo potente. Al combinar la introspección del coaching con herramientas concretas basadas en la neurociencia, le otorga al individuo la capacidad real de reescribir su historia emocional, de sanar sus vínculos y de construir conscientemente las relaciones y la vida que desea, asumiendo la responsabilidad de su propio bienestar. Y yo, por mi parte, concluyo que estas estrategias son un excelente punto de partida. Son un recurso valiosísimo para la autoconciencia y para mejorar la gestión emocional del día a día. Sin embargo, deben ser vistos como un complemento importante, y en ningún caso como un sustituto de la intervención terapéutica cuando lo que se enfrentan son traumas complejos, patrones de apego disfuncionales o las secuelas devastadoras del abuso. La sanación al final es un proceso con múltiples capas, y a veces, para sanar las más profundas, necesitamos ayuda externa. Esta discusión demuestra que el camino hacia relaciones más sanas es complejo y está lleno de matices. La exploración de estas diferentes perspectivas sobre cómo abordar nuestras heridas más profundas, si desde la autogestión consciente o con el apoyo de un profesional, es un tema que sin duda merece una reflexión continua a partir del material.